Hoy estamos a 10 de marzo de 2025 y pues bueno, durante la semana que pasó hubieron muchos eventos, algunos de los cuales comentamos en este canal Doctor PD. Ahora nos vamos a referir a unas de las declaraciones que hizo el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, con motivo del Día del Ganadero. Y es importante el, el saber qué fue lo que sucedió y qué se dijo durante este encuentro, porque ciertamente la ganadería mexicana, como la agricultura en general y muchos otros sectores de la economía, pues no están pasando su mejor momento. Quédate a ver este video porque vamos a estar hablando justamente de lo que la Secretaría o el gobierno de la República pretende hacer en esta materia en México y por supuesto cuál es nuestra opinión. Quédate a ver este video en este canal Doctor UTV y tiene la única misión de democratizar el conocimiento. El día de ayer se publicó en El Economista una nota en donde el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, instó a los empresarios ganaderos de México a acelerar la producción nacional para el abasto interno, sobre todo en alimentos con proteína como la carne, leche y quesos para evitar afectaciones por la imposición de aranceles de Estados Unidos a México. Como los buenos deseos, así podemos catalogar esta reflexión que hizo el secretario en este encuentro con los ganaderos. Por supuesto que todos los mexicanos, sobre todo los ganaderos, quisieran tener un nivel de producción mayor, porque pues, si produce más, seguramente van a ganar más y se va a tener, por supuesto, un abasto más garantizado de los alimentos de esta naturaleza en nuestro país. Pero bueno, ¿de dónde venimos? ¿Por qué hemos llegado a esta situación tan crítica en México en la producción de alimentos? Algunos elementos que vamos únicamente a poner como reflexión es que de buenos deseos no se hacen las políticas públicas. Las políticas públicas, para que puedan tener un efecto realmente en la sociedad, pues tienen que tener el presupuesto. Después de 6 años en el que en México, de verdad, si aún está de pie es porque es muy grande su gente y hay muchos candados todavía que permiten que la economía funcione. Muchos de estos candados, por ponerles un apelativo, pues se han ido destruyendo y ha dejado a México y en particular al sector agroalimentario en una situación de verdadera complejidad. México durante los últimos 6 años ha estado padeciendo lo peor que le sucedió a El Salvador hace algunos años y también lo peor que le sucedió a Argentina hace algunos años. Y son dos temas, que es el tema de la seguridad, en el que amplias regiones del país, esto no es nada nuevo, amplias regiones del país, pues viven verdaderamente en una situación de inseguridad muy complicada. Pero bueno, eso es lo que existe actualmente en México. Y en el tema económico, pues venimos de un sexenio que se dedicó a gastar y a malgastar el recurso de todos los mexicanos, pero no solo los recursos que están en los diferentes fondos, sino a través de la emisión de deuda, que no fue una deuda directamente con el Fondo Monetario Internacional, sino a través de salir a buscar dinero en el mercado de dineros con la emisión de bonos, es otra cosa. Pero lo cierto es de que el país actualmente está mucho más endeudado. Por lo que es el reto que nos pone el secretario de Agricultura de incrementar la producción ganadera, pues tendríamos que preguntarles qué han pensado para que México deje de depender de los 24 millones de toneladas de maíz que venimos importando, la gran mayoría, por no decir el 100%, que obviamente no es el 100%, la mayor cantidad de grano que se importa, maíz amarillo, en su mayoría transgénico,
es para la alimentación animal, para la producción de huevo, pollo y cerdo fundamentalmente. Entonces, si lo que queremos es que el sector ganadero se apresure, como ahí lo señala, que le acelere la producción de proteína, la pregunta obligada es: ¿qué está planteando el gobierno para dejar de importar o depender del mercado internacional en importación de granos? Porque miren, últimamente se han generado discusiones que a juicio de los expertos son discusiones estériles. Y ya lo vimos, que es el caso de los transgénicos. El hecho de que México haya perdido un panel en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo que nos está diciendo es que desde un principio fue un absurdo lo que se ha estado tratando de normar en México, la no producción o el no consumo de de los productos transgénicos, porque México no es autosuficiente y no lo va a hacer por las políticas actuales. El otro asunto es que si queremos ser autosuficientes, para producir 24 millones de toneladas, pues necesitamos o tener nueva superficie para la producción de granos o hacer que esas superficies sean mucho más productivas, que tengamos el promedios de producción en todo el país similares a la producción que tiene Sinaloa. Pero para que eso suceda, para poder producir 24 millones de toneladas, pues necesitamos habilitar más de 1,5 millones de hectáreas de alto rendimiento. Y para esto, el gobierno no está preparado. Por supuesto que no está preparado. Y en primer lugar, porque se abandonó el financiamiento agrícola en el país, uno de los peores errores que se pueda realmente magnificar del sexenio anterior. ¿A quién se le ocurre acabar con el sistema financiero agrícola? Un sistema financiero que viene de la época de Lázaro Cárdenas, cuando por fin se reconoció que no era suficiente con el hecho de otorgarle tierras a la gente si no se le daba dinero para producir. Y actualmente todavía sigue en poder de los campesinos, porque así lo han decidido, mantener el dominio de sus terrenos bajo el régimen ejidal, la gran mayoría, aún con la posibilidad de que los ejidos se puedan privatizar. La gente ha decidido de que eso no va a suceder y eso está muy bien, porque finalmente el campesino debe tener el poder de decisión de qué hacer con su parcela. Pero si no se cuenta con los 30,000 o los 40,000 o 50,000 pesos que requiere una hectárea de maíz para poder producir en condiciones de un rendimiento por lo menos cercano al promedio. Porque si quisiéramos que esto fuera de alto rendimiento, necesitaríamos estar invirtiendo entre 70 y 100,000 pesos por hectárea de maíz. Lo cual quiere decir que para que un productor que tenga una superficie pequeña de maíz, por ejemplo, 10 hectáreas, pues requiere tener en el colchoncito por lo menos 500,000 pesos para moverlo. Entonces, el, queda claro de que la inversión en el campo es una inversión bastante alta y sin sistema financiero, pues simple y sencillamente lo que se diga en materia de soberanía alimentaria es pura demagogia. Por lo que nosotros lo que esperamos es de que está bien el qué es lo que queremos en México, pues producir todos los alimentos, queremos producir toda la proteína, queremos producir, no únicamente estar exportando tequila y mezcal, que qué bueno que se esté exportando tequila, mezcal, aguacate, berries, y que eso haga que la balanza agroalimentaria de México sea tenga un superávit desde el 2015, que no desde el 2019, porque también mañosamente se ha querido decir que apenas México empezó a tener un superávit comercial. Eso empezó hace 10 años, en el 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero es una buena noticia que en números grandes tengamos, como hasta la fecha, una balanza alimentaria y agroindustrial positiva. El asunto es que
sigue concentrado en la empresa cervecera, en la tequilera, el mezcal, aguacate y berries. Y paradójicamente, a quienes si quisiera apoyar, que son los pequeños productores de granos, son los que verdaderamente están olvidados. Porque el hecho de que México no esté produciendo 7 millones de toneladas, recordemos que en el 2018 las importaciones de maíz, que eran altas de por sí, estamos hablando entre 16 y 17 millones de toneladas. Lo que esperamos es que durante el sexenio anterior, pues esa brecha fuera cada vez más pequeña. Deberíamos estar importando cuando mucho 10 millones de toneladas. Sin embargo, se están importando 7 millones de toneladas de maíz más de las que se importaban a principios del sexenio anterior. Si esto no es un signo del fracaso de la política agrícola en el país, entonces la verdad que no sabría decirles qué sería fracaso para el campo mexicano. El hecho de que el secretario esté reconociendo y le esté pidiendo a los ganaderos que volteen a ver y que sean más productivos, que le metan al acelerador, sí, por supuesto que todos los productores están dispuestos a meterles el acelerador, pero también quisiéramos decir que el acelerador lo tiene que meter el gobierno, tiene que generar su programa, su programa nacional del desarrollo agropecuario, un programa en donde veamos muy clarito que se tiene que volver a refundar una financiera que se encargue de dar crédito a los pequeños productores. Se tiene que fortalecer al servicio de sanidad e inocuidad alimentaria y no tenerlo como el sexenio pasado. Hoy estamos viviendo prácticamente esas deficiencias con el problema del gusano barrenador. Recién tuvimos una cepa media rara en Sonora que está evitando la exportación y tuvimos otras en su momento en Tamaulipas, en Coahuila. Tuvimos también problemas no tan serios, pero sí en Durango, por lo que habría que recordarle al gobierno que su principal función es invertir en bienes públicos para el desarrollo agrícola, para el desarrollo rural. Y uno de esos bienes públicos es la sanidad. Si el gobierno no hace bien su trabajo en esa materia, pues vamos a estar siempre expensas a de que Estados Unidos nos imponga no solo aranceles, sino barreras comerciales no tradicionales, no arancelarias, que tienen que ver básicamente con el problema de sanidad. No es menor el asunto de la asistencia técnica. La asistencia técnica se trató de que fuera privada desde el principio de los años 90. ¿Funcionó? Claro que sí funcionó en un sector. En el sector en el que no funcionó, pues es en el que no han funcionado muchos de los temas, que es con el sector social, con los pequeños productores, en el que los agrónomos o las personas que trabajan en el campo de asistencia técnica, muchos de ellos fueron contratados durante 6 meses al año, sin ningún tipo de prestación, y eso nos está llegando actualmente porque toda esa generación de agrónomos, de profesionistas que trabajaron en esos esquemas, están llegando a la época de retiro sin la posibilidad de tener una pensión. Entonces, sí, estamos de acuerdo con que hay que meterle el acelerador. Instamos a que las diferentes instancias de gobierno que tienen que ver con esto hagan lo propio para darle certidumbre a los productores chicos, medianos y grandes que hay en este país. Yo soy Cruz Alberto Fernández y le voy a seguir invitando que se suscriban a este canal del Doctor TV, que en ese segmento de charlas por el desarrollo rural, pues tratamos únicamente de democratizar el conocimiento.